Hola, ¿qué tal? Vengo a presentarles la correcta configuración y conexión de un Arduino Uno con un DRB8825, una fuente de alimentación externa para los motores y un motor de paso de 6 pines. El Arduino va a conectarse mediante puerto USB, por lo que la fuente de alimentación externa lo usaremos para conectarla al pin del voltaje del motor, ¿no? Que en este caso del 8825 soporta voltajes de entre 9 voltios hasta 40 voltios. En el siguiente video también explicaré un error que cometí al momento de conectar los pines del motor, también debido a que el encapsulado que observamos aquí, la configuración de los pines es diferente a la configuración de los pines que yo tengo en mi encapsulado. Asimismo, cómo verificar si las bobinas son correctas, ya que uno pensaría que el rojo con el negro sería la bobina 1 y el rojo con el negro sería la bobina 2, ¿no? Pero en realidad en el motor que yo adquirí, el pin 1 con el pin 4 es la bobina 1 y el pin 3 con el pin 6 es la bobina 2. Eso también comprobaremos al final del video. Mismo como la corriente con la cual alimentaremos el motor, que está dada con un voltaje de referencia que podemos setear en este potenciómetro, y una resistencia que son SMD que tienen diferentes valores, ya que depende mucho del encapsulado, pero estas resistencias las podemos validar. A continuación presentaremos el esquemático, el protoboard, donde veremos funcionando el proyecto. A continuación observamos el protoboard en el circuito, ¿no? El motor está girando actualmente. Podemos observar la conexión de los cables. La única diferencia es que el cable naranja es el cable rojo aquí. En el programa FreeSync veremos cómo irían conectados estos cables. Vemos el encapsulado del DRB8825, una capacitancia de seguridad. El cable morado representa los 12 voltios que vienen de una fuente externa para el motor. La línea roja, positivo, más 5 voltios, y la azul, negativo, tierra. Aquí podemos observar el giro del motor en un sentido y en el otro sentido. Una característica del motor de paso es que siempre se detiene en el mismo lugar si nosotros lo configuramos así, porque podemos validar eso. En el siguiente diagrama en FreeSync podemos observar las conexiones. Los 5 voltios que se alimentan desde el Arduino, ¿no? Alimentan al pin reset, al pin sleep y al pin BDD del encapsulado del DRB8825. El pin del voltaje del motor se alimenta con una fuente de 12 voltios que va directamente no conectado, ¿no? Esto nos permite obtener una mayor corriente para alimentar y voltaje para alimentar a los motores. La tierra se obtiene del Arduino y se referencia el circuito con toda la tierra. Asimismo, la tierra de la fuente externa se referencia con la tierra del Arduino para que no haya inconveniente. Dada la configuración y la programación, el pin 8 en este caso va conectado al pin DIR y el pin 9 va conectado al pin STEP. Podemos observar la configuración de los motores, que en este caso sería 2B, 2A, 1A y 1B. Esto también es importante reconocerlos en el encapsulado, porque en mi caso, el encapsulado que yo tengo, la configuración es la siguiente: 2A, 1A, 1B y 2B, ¿no? Entonces tendríamos que conectar de una forma diferente los motores. También es importante validar las bobinas de los motores. En mi caso, los cables rojos representan una bobina y los cables negros representan otra bobina. Como lo comprobé mediante el encendido de unos LEDs.
que a continuación lo podríamos presentar, ¿no? Más adelante. Otro dato importante en el DRB8825 es el potenciómetro que regula la corriente de salida, ¿no? Nosotros, para realizar pruebas y estimar la corriente de salida con la cual vamos a poner a trabajar el motor, ¿no? Nosotros tenemos que desconectar el motor y validar el voltaje que nos da el potenciómetro, ¿no? Ya dado un voltaje, nosotros podemos calcular la corriente con una fórmula que nos da el fabricante del DRB8825, que la mostraremos a continuación, ¿no? Y esto sería el esquemático en Frixen. Bueno, aquí tenemos el datasheet del DRB8825, donde podemos ver con más detalle las funciones que tiene este microcontrolador. En este caso, nosotros nos interesa por el momento definir la corriente de salida con la cual alimentaremos al motor. El potenciómetro se regula para obtener un voltaje de referencia, como lo había explicado en el Frixen. Obtenemos el voltaje de referencia y mediante esta fórmula, con una resistencia de sentido de 0.25 ohmios, calculamos la corriente de salida. En nuestro caso, el valor de la resistencia es de 0.1 ohmios. Esto lo podemos calcular o verificar en el encapsulado, en las resistencias SMD, ¿no? Ahí nos va a decir qué valor es. Entonces nosotros ponemos un voltaje de referencia, que en mi caso es 0.6 volt, la resistencia es de 0.1, entonces realizamos los cálculos correspondientes, ¿no? Y con 0.6 y 0.1 voy a tener una corriente de salida de 1.2 amperios, que en mi caso sería la que trabajaría el motor. En esta imagen podemos observar el DRB8825 con el correspondiente encapsulado, ¿no? También podemos fijarnos en las resistencias SMD, que en este caso son de 100, R100, que si averiguamos en internet los códigos, nos da 0.1 ohm el valor de estas resistencias. Esto nos servirá para calcular la corriente de salida del motor con el voltaje de referencia que ajustaremos en el potenciómetro. Aquí vemos las bobinas de los motores, que sería la bobina 1, la bobina 2. El diagrama de arriba, la conexión de los LEDs sería la conexión correcta. La de abajo sería la incorrecta. En los dos casos los LEDs nos van a prender, con la única diferencia de que si aquí desconectamos un LED, ya el otro LED automáticamente no prendería porque estaría en circuito abierto. De la forma correcta, si desconectamos un LED, el otro LED seguiría encendido. Les comento esto porque a mí yo estaba realizando de la forma incorrecta, y al momento de desconectar el DRB no obtenía los resultados deseados, ¿no? O sea, no me giraba el motor y se calentaba mucho el DRB. A continuación veremos el video en el cual comprobaremos. En este observamos, ¿no?, el funcionamiento de la forma correcta de los LEDs. En este caso, el cable azul con el amarillo es una bobina y el verde con el rojo es la segunda bobina. Esta es la forma correcta de comprobarlos, ¿no? Azul, amarillo y verde, naranja. Si desconectamos un LED, el otro LED sigue funcionando. Si conectamos de una forma incorrecta, ¿no?, pensando el azul con el verde y el amarillo con el naranja o rojo en este caso, ¿no?, entonces si conectamos los dos LEDs va a funcionar, pero al momento de desconectar un LED ya no va a encender el otro. Entonces ahí estaríamos comprobando que estamos realizando una conexión incorrecta, ya que solo con los dos LED conectados no funciona y con un LED desconectado ya no funciona. Hola, gracias por ver el video completo. Si te gustó, dale like. Pronto comenzaremos a subir más videos de su interés. Espérennos.